Bendiciones para todos. ¿Cómo están el día de hoy? Qué rico volverlos a ver. Sean todos bienvenidos a este lugar. Antes de ir como tal a la palabra, me gustaría comentarles dos cositas rápidas. La primera, vamos a ver algunas fotos rápidas aquí, por favor. Y me ayudas ahí, por favor, puedes apagar ahí. Perfecto. Estas foticos que le estamos mostrando, son acerca de unas ayudas que nosotros como iglesia damos a personas que identificamos que están pasando necesidad. Mayormente esas personas son amigos no creyentes. La iglesia hace un tiempo para acá, más o menos desde el año pasado, hemos venido trabajando fuertemente el tema de lo que es la obra social y hemos estado haciendo este tipo de labor también aleatoriamente a lo que celebramos los días domingos, ¿está bien? O los fines de semana. Y para mí es gratificante poderle mostrar evidencias de lo que se está haciendo con todos los donativos que la iglesia, que ustedes traen a este lugar. Para nosotros es importante poderles mostrar y mencionar lo que estamos haciendo con eso. ¿Estamos de acuerdo? Seguramente por ahí se pasaron algunas imágenes de algunas cajas que no sé si las vieron, de pronto están por ahí. Esas cajitas también fueron algunas ayudas que enviamos a Venezuela, particularmente por la situación que se vivió hace unos días atrás. Una situación muy lamentable que para nadie es un secreto, pero no solo la ayuda la hicimos a través de cosas materiales, sino también a través de una ayuda económica que las asambleas de Dios recogió y sigue recogiendo para bendecir al pueblo venezolano, especialmente por esta circunstancia. Cabe la salvedad aclarar que todo lo que la iglesia da, nosotros no preguntamos si es creyente, nosotros solo le damos. A nosotros no nos interesa si cree o no en Cristo. Suena un poquito déspota, pero es así. Nosotros simplemente ayudamos a la persona que lo necesite. Y más, si identificamos que es no creyente, mucho mejor, con más ímpetu le ayudamos. Y le bendecimos. Y esto, vuelvo y le digo, lo mostramos, o se lo muestro para que usted sepa qué pasa con los recursos, con los donativos que todos ustedes han traído a este lugar. Y de antemano, agradecerles por traerlos, porque muchas familias y personas se están viendo beneficiadas. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor se merece un aplauso por eso? Gracias. Eso. La otra no. No, eso. Muy bien. Ahora sí podemos prender también, por favor. Gracias. Allá Edwin hoy está en las luces. Gracias, Edwin. Eso. Bien. Sin más preámbulos, entonces en esta mañana quiero que vayamos a la palabra del Señor. ¿Le parece? Que podamos disfrutar de este tiempo y de este espacio tan importante al cual ustedes vienen. Quiero comenzar contándole que hace unos años atrás seguramente comenté en alguna enseñanza o predicación acerca de la experiencia que tuve de trabajar junto con el pastor en la emisora comunitaria de La Vega, donde cada martes compartíamos un tema a la comunidad, que por cierto hasta el día de hoy el espacio sigue abierto. Hasta el día de hoy el espacio sigue abierto para que se pueda hablar de parte de la iglesia cristiana a la comunidad. Es un espacio que al pastor, por gracia divina, le abrieron hace más o menos unos 25 años y hasta el día de hoy sigue vigente ese espacio. Y cuando tuve la oportunidad de estar en La Vega, tuve el privilegio de compartir con él temas en la emisora. Entonces llegaba uno a público que no va a culto, ¿no? Llega uno a los campesinos, a los trabajadores, los que de pronto han tenido la experiencia de vivir en pueblos, en campo, y son de esa cultura, saben que en el campo y en los pueblos se escucha mucho la emisora. Entonces, la emisora dentro de los municipios es o se ha convertido como en un puente o en un punto de encuentro para muchas cosas. Para muchas cosas. Sirve como prestar un servicio comunitario para anunciar eventos, temas de salud, brigadas, etcétera. Sirve para muchas cosas. Y en La Vega funciona muchísimo lo que le estoy contando. Dentro de ese compartimento de estar hablando de temas durante más o menos 5 años, me hice muy amigo del locutor de la emisora, Oscar, un hombre católico, pero muy buen amigo, con un gran corazón. Hasta el día de hoy somos grandes amigos, cuando nos vemos conversamos bastante, porque compartimos momentos muy lindos dentro de la emisora. Y él, al lado de la consola, tenía un espacio en una esquina, un stand grande que decía objetos perdidos, porque en La Vega es cultura, más que todo en los pueblos, que si se pierden cosas en el pueblo de alguien, cosas que la gente entrega, ¿no? Le tengo que contar que en ese stand jamás hubo dinero, nunca.
Solo hubo llaves, sombrero, chaquetas, papeles, documentos importantes de muchas personas que la gente pues se las encontraba y decía, esto me encarto con esto, mejor lo llevo a la emisora, y era cultura dejarlo en la emisora. Entonces la gente ya sabía que cuando se perdía algo lo dejaban allá, o la gente de cuando en cuando, si se le perdía algo, iba a preguntar a la emisora. Un día lamentablemente se me perdió la cédula, y una de las cosas que creo que la mayoría odiamos que se nos pierdan son los documentos, ¿no? Por todas las vueltas que hay que hacer para volver a sacarlos, que hay que colocar denuncia, que hay que hacer un sinfín o un sinnúmero de cosas. Y en ese orden de ideas di con una persona de un gran corazón, una mujer que encontró la cédula, le tomó fotocopias, las mandó a ampliar borrando el número y las pegó por el pueblo en los diferentes postes con un número de teléfono para que el dueño las encontrara. Ahí estaba ese hermoso hombre ahí en los postes de luz allá de La Vega. ¿Alguien lo duda? Y estaba ahí y precisamente llamé al número y la señora me dijo, sí, claro, yo encontré su cédula y está en la emisora. Entonces fui a la emisora, y de cuando en cuando veía a Oscar limpiar el stand porque habían cosas que jamás fueron reclamadas. Llaves, documentos, cédulas que nunca nadie fue a reclamar, y él de cuando en cuando, por ahí cada 3 años, 2 años, sacaba aquellas cosas que ya no servían, que nunca nadie fue a reclamar, y eran bastantes. Y reflexionando en esto, pensaba en lo mucho que a la gente se le pierden las cosas. Es demasiado, ¿no? Algunos pierden cosas de valor, otras de no tanto valor, pero lo cierto es que todas las cosas que se nos pierden tienen una cosa en común, que nosotros nunca salimos ese día a perderlas. Nunca salimos a decir, hoy voy a botar la billetera. No, simplemente se pierden. Y definitivamente aquí ya hay una lección para rescatar, y es que mayormente las cosas materiales se pierden por descuidados. Porque nos ponemos, decimos en Colombia, a pajarear por ahí, nos ponemos a pensar en muchas cosas o a hacer otras cosas y descuidamos ciertos detalles y ciertas cosas que en el camino se pierden. Pero chévere sería que solo se quedara en temas materiales. Lo cierto es que en la vida también se comienzan a perder cosas de mucho más valor, como principios. Es muy notorio ver cómo en la vida de las personas, a raíz de que pasa el tiempo, no digo que en todas, pero sí en muchas, se comienzan a perder cosas que uno tenía que eran buenas, como por ejemplo la disciplina. ¿Hay alguien aquí que extrañe de sí mismo esa cualidad de haber sido disciplinado y hoy ya no lo es? ¿O esa persona que tenía el bonito hábito de leer libros y lo hacía en común acuerdo y era constante, pero ya hace rato que no lo volvió a hacer y dice, yo extraño ese hábito que perdí? A veces se pierden cosas mucho más valiosas, como por ejemplo la confianza. Lamentablemente a veces en las familias se pierde esto y se comienza a perder de cuando en cuando al pasar de los años. También a veces se pierde la capacidad de pedir perdón. Una cosa que antes no costaba, pero a veces en el camino de la vida se comienza a perder. Los corazones comienzan a ponerse en duros. O a veces se comienza a perder la paciencia que se tenía, esa que te caracterizaba. Y esta es muy común. Mucha gente hoy en día ha perdido el deseo de superarse, el deseo de querer o lograr cosas mayores con su vida, de hacer, de soñar, de lograr. Lo cierto es que cada una de estas que he mencionado nunca se pierde de un día para otro, sino que es por descuido acumulado. Son cosas que en el camino lamentablemente vamos descuidando. Una innegociable que se nos ha perdido a muchos, la figura. Éramos figurita, y ahora, ay Dios bendito. Cosas que se pierden en el camino de la vida. Pero poniéndonos un poquito más serios, quiero contarte que esta no es la excepción tampoco para el camino de la fe. Qué chévere sería que el camino de la fe fuera una acumulación de cosas que no se perdieran. Obviamente creemos que la salvación no se pierde en el Señor Jesucristo cuando somos nacidos de nuevo, después hablamos de eso. Pero lo que te quiero decir es que innegociablemente hay personas que tristemente en su fe o en su caminar con el Señor comienzan a perder ciertas cualidades interesantes que uno puede comenzar a notar. Ejemplo, comienza a ver uno personas que llevan años caminando con Cristo y de repente comienzan a perder el entusiasmo por seguirlo.
comienzan a perder la constancia. Antes eran más constantes con sus hábitos espirituales y de repente llegó un día por la rutina de la vida o por otro tipo de razones que de repente se dejaron de hacer cosas buenas que hacías. Ni hablar de personas que servían al Señor y de repente ya no. Se perdió la costumbre, se perdió el hábito y se perdieron ciertas cualidades que el Señor añadió el día que lo conocimos o en el camino de transformación. A mí me gusta desde el púlpito hablar cosas reales y me encantaría decirte que desde que conociste a Cristo vas de creciendo en creciendo, pero la realidad de la vida de muchos no es esa. Es más, la realidad que nos marca la vida a muchos es que hemos hecho pausas con el Señor, que es que lo hemos conocido, crecimos por temporadas, estuvimos en posiciones maravillosas que Él nos colocó, pero de repente por souvenirs de la vida comenzamos a perder ciertas cualidades que nos caracterizaban como creyentes. Una de las cosas en las que he venido pensando últimamente es notar cómo a veces el conocimiento o llevar muchos años escuchando predicaciones o considerarse maduro porque llevo bastantes años conociendo el sistema estructural de una iglesia, participando con un pastor de un servicio, conociendo cómo funciona una iglesia o los ministerios, a veces eso le hace más daño a la gente que bendecirla, porque conoce a uno gente que se llena de conocimiento en cuanto al Señor y ahora pareciese que cometiera pecados más aberrantes que cuando comenzó a conocer a Cristo. Es como si el conocimiento les diera ahora licencia para fallar. Y hay gente entonces muy supuestamente madura que lleva muchos años con Cristo que falla por libre albedrío y dicen, es que yo sé lo que estoy haciendo, el Señor me entiende, yo también conozco la iglesia. A veces como que el conocimiento hace daño y da licencia para fallar. Y lamentablemente se comienzan a perder ciertas cosas. Con razón Jesucristo dijo que dejaran ir a los niños a Él porque de los tales era el reino de los cielos y que para heredarlo teníamos que ser como un niño, seguir siendo inocentes, seguir siendo amantes, seguir siendo dependientes. Y a veces pareciera que en el camino de la fe como que se comienza a adquirir madurez, ciertas doctrinas quedan muy claras, ciertos libros ya los conozco, ciertos estilos de predicaciones y formas ya los distingo porque lo hice, pero pareciera que ahora la vida se ve más desordenada. Como si el conocimiento con el Señor en algún punto de la vida nos diera la licencia entonces para fallar deliberadamente y como que si tuviésemos excusa. Entonces esta es la realidad de muchas personas que lamentablemente pierden ciertos tesoros aún caminando en la fe, aún con Cristo. Y este es un tema que aborda la palabra. Es un tema que me gustaría hoy profundizar contigo y que me gustaría contarte a la voz de uno que demostró crecimiento desde el día en que conoció al Señor. Estoy hablando del apóstol Pablo, un hombre que fue muy respetuoso y muy celoso de no llegar a perder jamás todo lo que el Señor le ha dado, especialmente su nueva vida. El Señor le ha dado una nueva vida, una nueva oportunidad, y Pablo sí que tiene cola, en el sentido de decirte que tiene unos antecedentes muy terribles. Venir de asesinar prácticamente cristianos, pensando que lleva una vida maravillosa, se encuentra con el Señor le cambia la vida para siempre, se da cuenta que lleva años en el error, que es un tonto porque es sabio en su propia opinión, que ha mandado a matar a muchas personas, y cuando el Señor lo encuentra no le hace lo mismo, sino que lo perdona y además le da un ministerio. Ya Pablo no mata gente, sino ahora infunde vida predicando el evangelio. Entonces es un hombre que cuando tú lo lees es un hombre cuidadoso en no ir a perder aquello que recibió. Es un hombre cuidadoso de no ir a perder aquellas cualidades que ahora tiene. Si antes era impaciente, ahora es muy paciente y no quiere perder eso que adquirió. Si antes era un perseguidor de creyentes, ahora él no quiere volver a eso, sino ahora quiere ser un amante del prójimo y quiere cuidarse en hacerlo bien. Pablo introduce este tema en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, hablando de lo que hace el Espíritu en la vida de cualquier persona. Transformar su eternidad, vamos para el cielo, pero también nos enseña que el Señor transforma nuestro presente. Cuando conociste a Cristo, Él decidió darte, permitirte crecer en ciertas cualidades que te van a diferenciar por mucho de aquellos que no son creyentes.
El objetivo es que esas cualidades que adquieras, esas cosas buenas que te caractericen ahora porque caminas con Cristo, no las pierdas, las cuides. Y entonces Pablo, en un relato en el mismo libro de 2 de Corintios, en el capítulo 4, hablando de sí mismo, podemos descubrir esas características o cualidades. Yo identifico por lo menos 3 que él cuida no perder. Cualidades que son la base para tener una vida agradable ante Dios, y no solo ante Dios, sino ante uno mismo, una vida placentera, una vida que uno siente que realmente tiene propósito. Estas cualidades de seguro tú las tienes, de seguro las has conocido, de seguro has pensado en ellas y hasta has orado por ellas. No dudo de que las tengas, pero sí quiero serte muy sincero y claro. Si alguien de los que está aquí y vino hoy siente que está perdiendo alguna de estas, yo le quiero invitar a que hoy la recupere. ¿Estamos de acuerdo? Porque el Señor desea eso para ti. Entonces, estas cualidades son claves porque como gente de fe no podemos perderlas. Y si sientes que las estás perdiendo, recupéralas. Quiero entrar a ellas. Segundo, carta de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Dice el apóstol Pablo allí hablando de sí mismo y de sus colaboradores: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, ¿no qué? Él está hablando en plural porque no solo está hablando por él, sino también está hablando por Timoteo y por Silvano, 2 predicadores itinerantes de la época, amigos suyos y colaboradores. Y él dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio que ahora tenemos, que no teníamos antes, que nos entregó el Señor porque le conocimos, porque nos transformó, nos dio la oportunidad de predicar la palabra, gracias a su misericordia, nosotros nos hemos propuesto algo. ¿Qué se han propuesto? No desmayar. Aquí, señoras y señores, encuentro la primera cualidad que Pablo no está dispuesto a perder. Se llama la pasión. ¿Cuál es esa cualidad? La pasión. ¿Por qué digo la pasión? Resulta que la palabra no desmayamos en el original griego es ekakeo, que significa no descorazonarse. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es: nosotros nos propusimos hacer el ministerio siempre con el corazón, metiéndole, no descorazonándonos de lo que nos entregaron. ¿Y sabes qué encuentra uno o qué encuentra particularmente a veces en la iglesia del mismo Señor? Encuentra que la gente pierde la pasión. Es más, a veces cuando uno trabaja con personas que las ve así como medio lentas, así como medio... ¿Sí? ¿Usted las ha conocido? Entonces uno le provocaba como decirle algo, y más si de pronto tú eres uno de esos impulsivos sanguíneo colérico, de pronto así. Entonces tú quisieras que se moviera y usted cuando hace algo mal, usted le dice: oiga, pero métale corazón. ¿Sí o no? Y te quiero decir que el Señor Jesucristo, cuando llegó a tu vida, infundió algo que se llama pasión. Cristo enciende en nosotros una nueva pasión. Y cuando hablo de pasión, estoy hablando de impulso, ganas, razones para vivir, nuevos objetivos, nuevos sueños, un nuevo propósito. Cuando uno llega a Cristo, el Señor le comienza a dar razones para que no se quiera morir. Lo diré otra vez: cuando uno llega a Cristo, el Señor le da razones para no quererse morir. Es más, a Cristo le encanta tanto vivir y es tan apasionado por eso que no duró mucho muerto. Resucitó. Es más, por algo se han hecho películas de lo que él vivió al final de su vida, que fue llevar los pecados nuestros, y a esa película se le tituló porque él no lo hizo obligado, él le metió corazón a la cosa. ¿Y sabes qué siento que a veces se comienza a perder en la vida de las personas? Esa palabrita. Ya no hay pasión. Es más, le quiero contar esto mayormente hay adultos aquí, seguramente padres. Te quiero contar una estadística que se dio hace poco en psicología acerca de los jóvenes que hoy tienen 15 a 20 años, y es que a nuestros muchachos de hoy en día no los apasiona nada. Son perezosos.
Uno cuando era chiquito veía que alguien tenía un Atari y uno, ¡wow! Uno tenía una sorpresa por la vida, ¿sí o no? Uno se podía quedar embelesado en un charco, en un río, mirando no sé qué, pero uno estaba maravillado de la vida. Los pelados de hoy en día no. Ya no tienen pasión. Y eso es triste, porque entonces vemos gente muy joven queriéndose quitar la vida porque no siente pasión por vivir. No encuentra sabor. Y eso es triste. Ya no vivimos nosotros por las pasiones juveniles de las cuales Pablo le dijo a Timoteo que huyera. Ahora el Señor nos ha dado nueva pasión. ¿Recuerdas cuando conociste a Cristo que el Señor descubriste en Él que eras bueno para hablar y entonces te dio una pasión para hacer, para servir, para lograr? Él te da sueños. Muéstrame a una persona que ama a Cristo y te mostraré a un apasionado por la vida. Te mostraré a alguien que quiere hacer, que tiene enfoque, que dice yo quiero lograr porque con mi Señor lo puedo hacer, porque con Él puedo lograr. Te muestro a Elías, un hombre que venía con una pasión maravillosa, pero de repente pudo haberla descuidado y la amenaza de una señora hizo en él querer morirse. En la Biblia hay mucha gente que se quiso quitar la vida. Moisés fue uno de esos. Llegó un punto donde el pueblo lo hartó tanto que le dijo, Señor, ¿sabes qué? Mejor llévame contigo. Elías, el gran hombre de Dios, también. Cristo, en los 12 que eligió, había uno suicida, Judas. Entonces, si de los 12 al Señor Jesucristo se le descarrió uno, ¿cuántos se podrán descargar en una iglesia, no? Santo mi Dios, que Dios nos ayude. Lo que te quiero decir con esto es que no podemos perder la pasión. Pablo y Timoteo y Silvano, los que están aquí hablando en plural, Dios les ha dado una nueva vida, una nueva asignación, y entonces ellos dicen, nosotros decidimos no desmayar. Es decir, no perder la pasión. Y como lo mencioné hace un momento, esa palabra en el original quiere decir no descorazonarse, no quitarle el corazón, no permitir que el corazón pierda el fuego. La idea es no rendirse interiormente. La idea es no dejar que el corazón se derrumbe aunque las circunstancias sean difíciles. Con esto te estoy diciendo lo siguiente, que descorazonarse es el desgaste que ocurre por dentro antes que el cuerpo abandone por fuera. Es el desgaste que ocurre por dentro antes que el cuerpo abandone por fuera. Por eso es que hay personas que siguen asistiendo a la iglesia, que siguen estando con la misma esposa, con el mismo esposo, con la misma familia, siguen yendo al trabajo, siguen sirviendo, cumpliendo la obligación, pero hace rato el corazón se apagó. Ya no hay placer en lo que hacen, ya no hay gusto, ya no hay delicia. El cuerpo permanece activo, pero el corazón se ve o está apagado hace rato. ¿Estamos de acuerdo con eso? Quiero hacer una salvedad importante. Con esto no quiero decir que la pasión entonces significa siempre vivir emocionados todos los días y siempre tener ganas de seguir adelante, porque eso no es pasión. Estamos hablando con gente natural y real. Tampoco significa que nunca nos vamos a sentir cansados, desanimados o confundidos. Tampoco significa eso. Pero la verdadera pasión es esta. La verdadera pasión es que mi corazón siga comprometido con Cristo aunque mis emociones cambien. Mi corazón sigue comprometido con Cristo aunque mis emociones cambien. Estoy feliz, estoy comprometido con Cristo, mi corazón. Estoy que me quiero quitar la vida, pero mi corazón sigue comprometido con Cristo. Eso es pasión. Por esa razón, queridos amigos, no podemos permitir que el corazón abandone aquello para lo cual Dios lo ha llamado. A mí me preocupa eso. Me preocupa bastantemente cómo estés por dentro, cómo está tu interior, cómo estás haciendo las cosas. Por eso es que Pablo en el pasaje no dice, siempre permanezco animado. Él dice, no desmayamos. Y eso habla de alguien que pasa problemas. Eso habla de alguien que no le ha ido muchas veces bien. No desmayar implica que han habido razones para desmayar. Pero entonces él ha procurado cuidar esa palabrita llamada pasión. El apasionado incluso sigue caminando porque su compromiso depende de Cristo y no de sus emociones.
Oiga, y qué complicado hacer esa dicotomía en el corazón y en la vida. Qué complicado es. Yo no pretendo aquí decirte fórmulas mágicas o cosas que van a ser muy fáciles de hacer, pero realmente creo que todos aquí tenemos una batalla que ganarle al corazón y a las emociones, porque el corazón muchas veces nos pide hacer muchas cosas, pero la razón en Cristo nos dice otras, y obedecer la razón es un reto por encima de la emoción. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo viven más bien? Dios bendito, yo todavía no he podido desligar que mi sueño no dependa de mis emociones. No sé si alguien me entiende lo que quiero decir. Que mi sueño no tenga que depender de mis emociones. Que mi sueño dependa de lo que dijo el hombrecito en el Salmo 8. En paz. Ay. Y así mismo dormiré porque ¿qué? Solo tú, gracias a Dios el texto no dice, no, solo tú mis emociones me hacen vivir confiado. No. Yo todavía no he podido lograr que mis emociones, que mi sueño no le haga caso a mis emociones. Y es una batalla campal que tenemos todos que aquí ganar. Ahora, ¿por qué se puede perder la pasión? Por varias razones. La pasión se pierde por descuido generalmente, pero se pierde por el pasar del tiempo y por ciertas heridas que uno comienza a adquirir en la vida. Se pierde la pasión por decepciones, por luchas, se pierde la pasión por la rutina y comienza a debilitarse el corazón. La pasión se puede perder por decepciones, se puede perder porque sentimos que una oración no es contestada y entonces lentamente se comienza a apagar la pasión. La pasión empieza a perderse cuando el corazón comienza a rendirse. La pasión comienza a perderse ahí. Cuando por dentro yo tengo una conversación silenciosa conmigo mismo donde digo, esto ya no va. Por eso, señoras y señores, es que hay gente que aunque no ha abandonado la iglesia, hace rato la abandonó, solo que de cuerpo no lo ha hecho. Pero ya pronto, la decisión que se tomó en el corazón, la pasión que ya se perdió, pronto se va a encarnizar en el cuerpo. Por eso cuando una persona abandona su pareja, su familia, la abandonó hace rato. Hace tal vez meses o incluso años abandonó esa relación, solo que no se ha ido físicamente. Entonces se me estoy haciendo entender. Es decir, perdió la pasión. Por eso la pasión tenemos que cuidarla. La pasión es muy cierta tanto en la vida matrimonial como en la vida con Cristo, como en la vida con mis proyectos personales y en mi trabajo. Es algo que tiene que estar netamente dependiendo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te quiero colocar una tarea aquí. Y es que por favor vigiles tu corazón. El corazón hay que vigilarlo para ver cómo anda. Pastor, ¿está bien no estar bien? Claro que sí, yo soy de esa filosofía. Está bien, no siempre estar bien. A veces hay días difíciles, a veces hay días de tristeza. Hay días donde uno se levanta y en el día se tiene que pegar sus 2 o 3 chilladas, porque el día está complicado. Pero el problema es cuando esto se vuelve cotidiano y rutinario, como si no tuviéramos una fuente viva que se llamara Cristo. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Por eso no todo lo que tú sientes debe gobernarte. Nosotros acá no somos de la iglesia que se mueve por sentires. Es que siento de parte del Señor. Esa palabra sentir es muy peligrosa, porque las emociones pueden hacerte sentir disparates. La emoción te puede hacer querer subirte a la montaña rusa, y la emoción montado en la montaña rusa te quiere hacer bajarte de la montaña rusa. No sé si me estoy haciendo entender. Porque la misma Biblia dice que el corazón del hombre es como. Por eso ten cuidado con lo que sientes y no permitas que te gobierna el impulso. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos cometido estupideces por impulsivos? Porque nos dejamos gobernar por un sentimiento. No, déjate gobernar por la voz de Dios. Tenemos todos otra batalla que ganar. Que la voz del Señor sea mayor que la voz de las emociones. La emoción te dice, déjalo y vete con aquel. Y eso no es lo que seguramente te dice la voz del Señor.
La pregunta es, ¿cómo recuperar la pasión cuando se ha perdido? El apóstol Pablo nos dice la fórmula en el texto bíblico. El pasaje bíblico dice de la siguiente manera. Versículo 1. Teniendo nosotros este ministerio según la que. ¿Tú sabes cómo le fascina el tema de la misericordia a Pablo? Solo la misericordia la entiende uno, que el Señor rescató de esta manera, como dice un amigo. Hay un amigo mío que me encantan sus ilustraciones tragicómicas, pero por cierto muy profundas. Dice así cuando habla de cómo Dios lo restauró. Dice, cuando Dios me restauró, tuvo tanta misericordia de mí que del lugar donde yo estaba, el Señor, para sacarme, se puso guantes, se puso tapabocas, y cuando me cogió hizo... Estaba yo tan podrido, estaba tan mal. Solo alguien que ha estado sumergido en el pecado y que el Señor le ha tenido tanta misericordia puede hablar de misericordia. ¿Sabe cuándo uno recupera la pasión? Uno recupera la pasión cuando voltea a mirar a la cruz y recuerda dónde estaba cuando el Señor lo encontró. A veces es bueno pensar en la misericordia. A veces es bueno conocer gente con dificultades mucho mayores que las de uno, para uno entender que uno es muy bendecido por el Señor y el Señor tiene mucha misericordia. Creo que le he contado varias veces, pero vale la pena volverlo a contar. Me marcó el testimonio de aquel habitante de calle que fue evangelizado y entendió la verdad de Cristo y que Cristo lo había salvado en ese momento. Y el que lo está evangelizando le da un pan y le da un vaso de agua para que coma. Y este hombre, habiendo entendido y recibido la salvación, coge el pan y el agua y dice: ¿todo esto además de ser salvo? ¡Wow! Eso es entender la misericordia. Eso es entender. ¿Sabes cómo se recupera la pasión? La pasión se recupera o no se pierde manteniendo fresca la gracia, manteniendo fresco lo que Cristo hizo por mí e hizo por ti. Porque la pasión nunca se ha sostenido por la fuerza de voluntad, y mucho menos por esta. Hay gente que perdió la pasión y entonces quiere recuperarla cambiando de pareja para volver a sentir nuevas cosas, cambiándose de iglesia para volver a sentir nuevas cosas. Están buscando nuevas emociones, y la pasión no se recupera con nuevas emociones. La pasión se recupera mirando a Cristo, recordando su misericordia. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Su misericordia no solo nos salva, sino que la misericordia de Dios nos sostiene. ¿Estás como no muy a gusto con la tablet del celular y el computador que tienes? Va a tocar que visites un hogar que no tenga nada de eso, a ver si se te quita la pendejada. ¿Estamos de acuerdo? Que conozcamos gente que tiene menos que nosotros. Yo le di esta estadística. El año pasado salió una estadística mundial en términos de economía que decía lo siguiente. Decía la estadística: si eres de las personas que se ducha por lo menos una vez al día, que tiene techo y tiene 3 comidas al día, estás dentro de los más ricos del mundo. Una estadística que no es cristiana, es económica, evaluando la economía de la mayoría de personas en el mundo, de todos los continentes, incluido África. Entonces, si tú eres una persona que tiene ducha y si ojalá tiene caliente, estás no solo dentro de los millonarios, sino de los multimillonarios. Que se vayan con agua caliente, están dentro de los multimillonarios del mundo. De verdad que sí. Y a veces es necesario recordar la misericordia para recuperar la pasión. Pero en segundo lugar, Pablo habla de otra cualidad que él no está dispuesto a perder. Dice el texto bíblico en el versículo 2: antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso. ¿Sabes qué descubro aquí? Que Pablo no está dispuesto a perder otra cualidad que el Señor le dio: la pureza, la santidad. Dice él: antes nosotros renunciamos a lo que es oculto y a lo que es vergonzoso. A lo que da vergüenza renunciamos. No andamos adulterando, no. Hacemos las cosas correctamente, tratamos de hacer las cosas de la mejor manera. Además de esto,
Andamos es por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Cuando él dice esa última frase está diciendo, todo aquel que tiene una conciencia limpia sabe que nosotros vivimos una vida medianamente intachable, que tratamos de hacer las cosas de la mejor manera. Y otro principio, otra cualidad que la gente de fe en el camino comienza a negociar es la santidad, es la pureza. No solo la pasión se comienza a perder, sino que también se comienza a perder la pureza. Hay algo que nunca me cansaré de contarles, y es la obra tan maravillosa que Cristo logró hacer en la cruz por nosotros, y fue santificar nuestra conciencia. Por eso el texto habla de la conciencia. Es una obra tan magistral, tan maravillosa, que a veces en palabras es un poco difícil de hacer entender. Tiene que ver con lo que sucedía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se volvió un ritual, una costumbre, pecar, llevar el becerro como reemplazo por mí, matarlo, sacrificarlo para el perdón de mis pecados. Esa era la fórmula en el Antiguo Testamento. La gente perdió el sentido de lo que era santo, era algo muy santo. La gente cuando llevaba el becerro debía ir con conciencia, conscientes de que ese becerro representaba su vida y sus pecados. De repente lo que tocaba el corazón y lo que hacía que mientras llevaran el becerro compungidos de corazón, con tristeza, humillados delante de Dios, porque ese becerro representaría el perdón de sus pecados, se volvió recocha. Perdió el sentido. La gente llevaba el becerro. Mira, le traje el becerro para el perdón de los pecados. Hasta lueguito. Perdió el sentido. Deliberadamente la gente ya llevaba el becerro por deporte, se perdió eso. ¿Sabes? Por eso Cristo es un sacrificio distinto, porque Cristo cuando murió por ti se cercioró de enamorarte, y Él tiene el poder de purificar lo que está aquí por dentro. Por eso la santificación y la pureza no es un tema de corazón, es un tema de conciencia. Es un tema de hacer lo correcto cuando no me miran. Es un tema de no estar viendo en el teléfono cosas que no debo ver. Es un tema no del pastor que me prohíbe ni de la iglesia. Es un tema de que yo mismo sé aquí. Es un tema de conciencia. Es tan cierto como este ejemplo, que no me cansaré tampoco de ponerles. Es tan cierto como este ejemplo. El Señor tiene la capacidad de purificar tanto la conciencia, que si tienes la conciencia purificada y limpia por el Señor, el día que vas a pecar, conscientemente sabes lo que estás haciendo, y la primera imagen que se te aparece en la mente es Cristo. Es tan cierto como esa verdad. Es tan cierto como eso. Es tan difícil de explicar, pero tan vívido a la vez. Entonces es gente que ya no busca sacar ventaja, engañar, hacer las cosas a nuestra conveniencia. Es que cuando tú vas al centro comercial y pagaste el helado y te devolvieron más de vueltas de las que debían haberte devuelto, tu conciencia, ¿qué te dice? Eso quede, se los mira, y le dieron la del parqueadero, la bendición del Señor. ¿Yo le conté el señor del testimonio? ¿Sí le conté? ¿Yo le conté a un señor que contó un testimonio? Un señor contó un testimonio. Pasó el momento del culto para dar testimonio, y pasó: pastor, yo quiero dar testimonio. Y pastor no le preguntó, el error de no preguntar cuál es el testimonio. No quiero dar, abad iglesia, quiero dar testimonio de lo siguiente. Resulta que el Señor guardó mi economía. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Por qué, hermano? Cuéntanos. No, resulta que el vecino del lado estaba muy enfermo y vino a pedirme plata prestada, 50,000 pesos para ir al médico. Yo me quedé pensando y dije: ¿se los presto? No se los presté, pastor, no se los presté, querida iglesia. Y resulta que el Señor se murió. Si se los hubiese prestado, se me hubiese perdido mis 50,000. El Señor guardó mi economía. ¿Cómo la ven? Pero cuando tienes la conciencia purificada, cuando Cristo ha trabajado en tu vida, en tu conciencia, tú sabes cuando fallaste. Ya no necesitas detrás de. Por eso yo no soy de la filosofía de ser un pastor que está detrás de los hermanos y mirándole las redes sociales: a ver, hermana, te vi mal parqueada. ¿What? ¿No me mandaron a eso? Si esa persona tiene una relación con Cristo, su misma conciencia le va a decir. ¿Cuánto lo creen? Escúcheme.
Por eso tienes que cuidarlo. Si te pasa eso, cuida eso. Cuídalo. Y el texto bíblico habla de que Pablo describe esta transformación diciendo: nosotros hemos renunciado, ya no andamos, ya no adulteramos, más bien hacemos la verdad. No se trata de solo evitar pecados, es conservar un enfoque íntegro en todo lo que yo hago y en todo lo que trato de hacer. Es hacer lo correcto aun cuando nadie me está observando. Es vivir sin dobles intenciones, sin querer engañar, sin la necesidad de aparentar lo que no soy. Una conciencia pura va a amar la verdad aun cuando decirla o vivirla sea costoso. Sea costoso. Es mejor morir por la verdad que vivir por una mentira. Es mejor. O si no, preguntémosle a nuestro Señor Jesucristo, que es autor de morir por la verdad, defendiendo lo que es cierto. Una conciencia pura amará la verdad, la verdadera pureza. Por eso no depende de quién nos está mirando, sino de quién nos ha conquistado. ¿Estamos de acuerdo con eso? De quién nos ha conquistado. Por eso Pablo termina diciendo que se recomienda a toda conciencia humana que sabe que él está haciendo las cosas bien. Y eso tenemos que cuidarlo. Por eso toda mala acción fue primero una mala decisión en la mente. Se tomó allí adentro. Por eso el delito de cuando una persona asesina a otra o comete un delito y esa persona se comprueba que lo planeó, tiene mucho más años de cárcel que el que asesinó impulsivamente. Toda mala acción en ese sentido se ha tomado aquí. Una mentira pequeña, una intención equivocada, una ventaja deshonesta, un pecado oculto, poco a poco comienza a endurecer la conciencia. Señoras y señores, escúchenme en esto. Lo más peligroso no es cometer errores. Lo más peligroso es que no tengas la conciencia para aceptarlos. Eso es lo más peligroso. ¿Errores? Somos seres humanos. Pero el tremendo lío de esto es gente que ya no tiene la conciencia para eso. Y te voy a regalar un consejo por el mismo mensaje. Por favor, acostúmbrate a ser una persona que no justifica sus errores, sino que los reconoce. Imagínate que así como a veces no somos impuntuales, llegamos tarde a una cita y comenzamos: oye, ¿por qué llegaste tarde? Mira, tenías este privilegio. Ay, pero es que ustedes no me entienden todo lo que me ocurrió y esto me pasó y ta, 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 ta. Imagínate ir con la misma actitud a Cristo para que te perdone tus pecados. Estamos delante de Cristo y Cristo con ese deseo de perdonarnos: Señor, pero ¿sabes por qué adulteré? Es que en la casa no me quieren. Es que me descuidaron, Señor. Por eso adulteré. ¿Será que con una respuesta y una actitud así Cristo puede hacer mucho? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia que necesita el Señor para perdonarnos? ¿Acaso no es reconocer y arrepentirse? Te quiero dar ese regalo. Cuando falles, reconócelo. Cuando falles, reconócelo. A veces cuando se llega a ciertos lugares, a ciertos puestos, quiero decirlo con toda libertad, de pronto nos están viendo y nos metemos en líos, pero no importa. Dijimos ahorita que hay que meternos en líos por la verdad. A veces los pastores les cuesta reconocer sus errores, porque como están en un puesto, en un lugar, entonces creen que no se equivocan. Y eso le pasa no solo a los pastores, sino a la gente que tiene posiciones. Creen que la posición ya les da la oportunidad de que lo que digan es ley, no tienen derecho a agachar la cabeza. Mi hermano, Cristo hace tanto con el que agacha la cabeza. Ese es grande en el reino de los cielos. Por eso, mi amigo, hay quienes conservan una buena imagen delante de las personas mientras su conciencia ya no está limpia delante de Dios. Cuidado con preocuparnos por cuidar más la reputación que la pureza. Si yo te contara la infinidad de amigos que tengo que fueron descubiertos en una falla muy grande en este gremio del pastorado, porque se preocuparon por aparentar y por cuidar una imagen y un puesto, pero su conciencia estaba mal. Hicieron cosas que no debieron haber hecho y hoy están pagando con lágrimas de sangre las circunstancias difíciles que vivieron. Por eso una conciencia limpia va a reconocer
su pecado y lo va a confesar. ¿Cómo recuperas tú la pureza? La recuperas sometiéndote a Cristo y reconociendo tus errores. Ahí. Por eso Cristo murió y la experiencia de Cristo marca la conciencia para purificarla. Qué linda es la experiencia de Cristo, porque nos marca. La experiencia de Cristo, cuando nos toca, nos marca para siempre y coloca la necesidad de querer estar bien. Y si fallamos, la necesidad de arrepentirnos lo más pronto posible. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso la pureza cuida la conciencia. Por eso somete tus pensamientos a Cristo. Y la última cualidad que tú no puedes perder. No solo la pasión, la pureza, sino que también necesitas cuidar y no perder la perspectiva. El pasaje termina diciendo en el versículo 3: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Cegar, perspectiva, habla de mirar, de la forma de ver, de la forma de interpretar, de la forma de ver la vida. Pablo dice que el enemigo ciega el entendimiento de las personas cuando el evangelio está encubierto. Que por eso necesitamos predicarlo, porque el evangelio le da nueva perspectiva a las personas, nos da la capacidad de ver las cosas desde un punto de vista distinto y diferente. Tanto así que Pablo tiene tan claro la perspectiva de vida que dice en el versículo 5, y por eso pudo escribir: porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice el pasaje, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Otra de las cosas maravillosas que hace Cristo al transformarnos es darnos una nueva perspectiva de vida, y esto es algo que usted y yo necesitamos cuidar y no perder. Perspectiva de vida es que antes nosotros vivíamos guiados únicamente por el instinto, por la experiencia y por el impulso, pero ahora miramos de la vida desde el foco de Dios. Miramos la vida desde el punto de vista en que Dios la mira. Entonces el Señor comienza a enseñarnos de que todos los sufrimientos que hemos vivido, hoy, si los miramos a través de los ojos de Dios, ¿qué quiere Dios que veas a través de tu sufrimiento? Propósitos. Quiere que veas un uso que te quiere dar. Quiere que veas una formación. La perspectiva de vida cambia. Antes, cuando nos pasaba un problema, sin Cristo decíamos: esta hijo de no sé cuánta vida. ¿Por qué? Ahora en Cristo pasamos un problema, y ¿cómo es que decimos? ¿Cómo es que usted dice cuando le pasa un problema? ¿Cómo es que usted dice? Hágale. Amén, así dicen. Yo no dudo que dicen así. Pasamos una terrible situación, nos están haciendo la vida imposible y decimos: gloria al Señor, porque mi paciencia está siendo formada. ¿Sí? La perspectiva de Cristo nos enseña y nos dice: porque mis pensamientos. Entonces Cristo comienza a enseñarnos a reinterpretar la vida. Si hay algo maravilloso que Cristo hace, es eso. Nos da una dirección distinta. ¿Recuerdan al ciego de nacimiento en Juan 9? ¿Qué veía la gente? La gente veía pecado. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Cristo no veía eso. Cristo veía una muy buena oportunidad para hacer un milagro y para que su evangelio fuese conocido. Cuando Moisés estuvo en la zarza ardiendo, Moisés veía una zarza ardiendo. Dios estaba viendo un pueblo gimiendo y por eso lo mandó. Cuando David llega a Adulam, llega a una cueva sucia, maloliente, pero Dios estaba viendo una muy buena formación para convertirlo en un rey. Cuando nosotros somos transformados por el Señor nos da una perspectiva de vida distinta. Qué bueno es esa gente que no deja que las circunstancias ceguen lo que Dios está viendo. Por eso la gente que tiene perspectiva de luz en el Señor interpreta su realidad desde un punto de vista distinto, desde un punto de vista diferente. Por eso, como gente de fe, debemos cuidar la perspectiva que Cristo nos ha dado. El Señor nos enseña
a tener una perspectiva espiritual, porque cuando llegamos a Cristo empezamos a comprender algo que ya habíamos percibido antes sin Cristo, pero que no habíamos entendido. Este trabalengua se lo explico de esta manera. En que con Cristo entendemos que humanamente hay cosas que no tienen explicación. Hay cosas que son netamente espirituales, y eso lo entendemos cuando conocemos a Jesús. Por favor, no pierdas eso. No pierdas esa perspectiva. No pierdas la perspectiva de entender que todo el sufrimiento que has pasado, justificado o injustificado, juega un papel importante en lo que Dios quiere formar de aquí a unos años. Yo te quiero dar esta premisa. Dios quiere que entiendas que el dolor es un amigo, es un compañero de vida que te va a formar, y por eso nunca te lo va a quitar. Siempre va a estar presente. Cuando tú comienzas a mirar la vida desde ese punto de vista, entonces dejas de amargarte con los dolores que vengan. Cada vez que venga un dolor dices, es formación. ¿Sabes por qué me la sé así? Me la sé porque el Señor al que usted le ora y al que yo le oro y proclamamos rey fue un hombre de dolores. Y te tengo una mayor, y el que tenga oídos para oír. Pero Cristo nos enseña que donde más duele es donde más nos quieren usar. Donde más te duele es donde más Dios te quiere levantar para usarte, para que otros le conozcan. Donde más frustración has vivido y has sentido es donde Dios más quiere glorificarse. Eso es un misterio cierto, ciertísimo en la palabra. Por eso hoy yo te quiero invitar a que entiendas la perspectiva de Dios para tu vida. Una persona transformada va a dejar de reaccionar siempre entonces con enojo, con amargura, con no perdón, y ante las vicisitudes de la vida va a reaccionar con oración, va a reaccionar seguramente con llanto y con dolor, porque es un sentimiento natural, pero siempre preguntándole al Señor. Es una persona que se pregunta, Señor, ¿qué quieres con esto? Algo tienes con esto, algo esperas de esto. Yo siempre me he preguntado me he hecho esas preguntas, y últimamente la palabra ha venido respondiéndolas. Ha venido respondiéndolas. Y te quiero invitar a que tú hoy percibas de Dios eso que el Señor quiere hacerte entender, que la perspectiva comienza cuando tú permites que el Señor te transforme para que veas la vida desde un punto diferente. Abraham pudo haberse amargado porque nunca poseyó la tierra prometida, pero al final la perspectiva fue distinta para él. Él dijo, entendí que mi patria no es terrenal, sino es celestial. La perspectiva suya cambia y entonces no se amarga. Eso busca el Señor con nosotros. Quiero invitarte a que no interpretes la vida por lo que sientes, por las emociones que son engañosas, ni tampoco por las circunstancias, porque eso es precisamente lo que hace que perdamos la perspectiva de Dios. Qué difícil fue para Pedro. Yo creo que se pongan los zapatos de Pedro un segundo. El día que se bajó de la barca a caminar por el agua, ¿no? Y Jesús en el texto bíblico dice, no dejes de mirarme. El texto bíblico dice, no quites tu mirada de mí, no dejes de verme. Y la Biblia nos enseña que Pedro pudo dar unos pasos, pero de repente comenzó a hundirse porque dice la Biblia, porque comenzó a ver la tormenta. Perder la perspectiva de lo que tenemos que estar viendo nos hace perder entonces la perspectiva de la realidad de Dios en nuestra vida. Por esa razón, querido amigo, necesitamos hoy pedirle al Señor que nos redirija a Cristo, para que no seamos gente que donde Dios está viendo una gran oportunidad, nosotros estamos viendo solo problemas y dificultades. No hay nada mejor en la vida que trabajar con gente optimista, con gente que quiere echar para adelante, con gente que no ve dificultades y obstáculos, que ve mejor estos retos. Oiga, tenemos este reto, pero es posible hacerlo. Pero trabajar con gente pesimista es muy
complicado. Imagínate el Señor decirte, oye, mira, tengo contigo un plan. ¿Qué tal si hacemos una casa de vida e invitamos a los más difíciles? Ojalá y de pronto vamos a invitar a los que sabemos que practican brujería y hechicería, porque son los que más necesitan. ¿Qué tal si hacemos ese plan? Y usted y yo, no Señor, pero eso de entrada ya perdimos. ¿Sabe? Le quiero decir esto. Y el que tenga oídos para oír, cuando leemos la Biblia, entendemos que el Señor nos mandó a ministrar sin recursos y en desventaja. Muéstrame un gran testimonio de un creyente y te mostraré a alguien que no tenía recursos, que no tenía las capacidades, que estaba en desventaja, pero logró. Siempre, nunca se te olvide, todo lo que Dios propone es imposible de hacer, sí es imposible. Es más, los proyectos de Dios tienen 3 fases. Primero es imposible, segundo es difícil y el tercero termina lográndose. Así son siempre. ¿No se le olvida? Tienen esas 3 etapas. Todo proyecto de Dios. Arreglar un matrimonio comienza siendo imposible, luego es difícil y después termina lográndose. Crear una iglesia, levantar una iglesia, comienza siendo imposible, luego es difícil y por último, mira a su alrededor, termina lográndose. Siempre. Por eso yo te quiero invitar a que tenga la perspectiva del Señor. Y aquí voy cerrando. Quiero terminar este mensaje diciéndote varias cosas. Que la pasión mantiene firme el corazón. Quiero terminar diciéndote que la pureza mantiene limpia la conciencia. Y quiero terminar diciéndote que la perspectiva en Cristo mantiene saludable la vista, la forma en que vemos la vida. Yo no quisiera que fuéramos de esa larga lista de gente que tiene fe, pero ya no anda apasionada por nada. Tiene una conciencia muy sucia, porque recuerde que el Señor usa vasijas con grietas, pero nunca sucias. Uno puede tomar tinto en un pocillo desorejado, pero nunca sucio. ¿Sí o no? Si está desorejado y es el único que hay en la casa, uno lo lava bien y lo usa. Y aquí hay pocillos desorejados que Dios quiere usar, pero deben estar limpios. Y el Señor nos invita a eso. Y en tercer lugar, el Señor te invita a que tengas una perspectiva clara. Por eso te quiero pedir un favor: no pierdas lo que el Señor ha venido transformando. Ahora eres más paciente, no pierdas eso, por favor. Ya comenzaste a servir, no pierdas eso. Que nunca nadie haga pausas en eso que se llama servicio. Nunca nadie. Lo que ya has logrado, no retrocedas. Quiero decirte 3 cosas. Quizá hoy aquí hay gente que ha perdido la pasión, que sigue caminando pero con el corazón apagado. De pronto hay gente que ha perdido la pureza. Hay gente que ya su conciencia no le habla como antes. Quizá que hay gente que ha perdido la perspectiva de vida y está viendo más grandes sus problemas que al mismo Señor. Hoy es el día de recuperar lo que se te extravió. Pero tienes que saber esto: que antes de que se perdiera la pasión, la pureza y la perspectiva, había un objeto mayormente perdido. Y ese objeto éramos usted y yo. Estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo dejó el cielo para venir a buscarnos y para encontrarnos. ¿Cómo andabas tú sin Él? Sin dirección. Yo creo que tú recuerdes qué decisión ibas a tomar el día que Cristo llegó a tu vida. ¿Dónde estabas cuando Cristo te alcanzó? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas sintiendo? ¿Cómo te estabas sintiendo? Pero el Señor Jesucristo, como ese buen pastor que dejó las 99, las dejó para ir a encontrar su oveja perdida. Y yo creo que aquí está sentada la oveja 100.
Yo creo que todos los que estamos aquí somos la oveja 100. Que un día nos habíamos perdido, pero el Señor nos encontró. Te quiero decir más, el Señor nunca en la vida fue indiferente a que estuvieses perdido, tanto así que se valió de circunstancias, de recursos, de gente, de personas para alcanzarte. El Señor no piensa perder lo que le costó tanto recuperar. Arrebatarte de las manos del diablo fue duro, tuvo un costo. Por eso, cada vez que estando cerca del Señor te has querido apartar de Él, el Señor le ha dolido y se ha valido de circunstancias para que regreses. Bendigo la circunstancia que Dios permitió para que volvieras a Él. Bendigo la persona que Dios te atravesó en el camino para que volvieras a Él. Qué buena esa dificultad que te hizo ir a Dios. Te habías apartado de Él, pero el Señor permitió que volvieras a su camino. Y no puedes olvidar que nuestra salvación al Señor le implicó, ya que estamos hablando de pérdidas, de objetos perdidos, le implicó perder su vida. Y Él no la perdió por descuidado, la perdió por amor a ti y a mí. En la cruz Él perdió su vida. Nos dio perdón, nos dio identidad, nos dio salvación. Por eso no podemos vivir descuidando aquello que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Como dije esta mañana, el hecho de que la salvación sea gratis no significa que no tenga un costo. No significa que no haya costado, y a Cristo le costó su propia vida. Si hoy descubres que has perdido el horizonte en el Señor, este es el momento para que recuperes aquello que perdiste. Este es el momento y esta es la iglesia. Y este es el lugar que bien podría llamarse en objetos perdidos está lo que perdiste. Hoy el objetivo de Dios es que recuperes aquellas cosas que sientes que se perdieron. ¿Estamos de acuerdo? Padre, yo quiero cerrar este mensaje dándote gracias. Quiero cerrar este mensaje agradeciéndote, porque nos has hablado profundamente el corazón, porque has sido más que claro. Señor, yo no sé cómo está el corazón de tus hijos hoy, pero tú sí sabes cómo está el corazón de tus hijos hoy. Te quiero pedir en esta hora, mi Dios, que por favor tú coloques en nuestro corazón pasión, pureza en nuestra conciencia, deseos de hacer las cosas bien, perspectiva de vida, que miremos la vida como tú la ves, como tú quieres que la veamos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos esta mañana a entender esta palabra. Ayúdanos esta mañana a comprender las cosas tan maravillosas que tú hoy nos has hablado. Permítenos, Señor, recuperar aquellas cosas que por descuido, por rutina, por muchas áreas, Dios, hemos venido perdiendo. Si hay alguien aquí que ya perdió la pasión por ti o por vivir, devuélvesela hoy, Dios. Permite que esa persona la recupere en ti, que regrese a eso. Solo tú sabes aquella persona, Dios, que ha querido morirse, que ha querido no levantarse de esa cama, Señor, no seguir adelante. Oro por esa persona, Padre, para que tú le infundas en esta mañana pasión, amor, impulso, ese que viene de tu espíritu, que no depende, Señor, de una emoción. Pero también oro para que nos coloques en nuestro corazón y en nuestra mente especialmente pureza, el deseo de hacer lo correcto, de ser gente correcta, sin tacha. Señor, que no tengamos, o que más bien no cumpla su cometido el deseo de venganza en nosotros. Que no seamos gente que engaña, que saca ventaja, que saca provecho. Que no seamos personas que se justifican por los errores que cometen, sino que reconozcamos, Dios, nuestras faltas, que seamos gente con una conciencia limpia delante de ti, pero también que seamos gente
que vea la vida desde tu punto de vista, que vea la vida como tú la ves. Ayúdanos a vernos a través de tus ojos, Dios, a creer lo que tú dices de nosotros, no lo que la gente dice de nosotros. Queremos honrarte en esta tarde, Señor, ya, bendecirte y decirte, Dios, que solo tú eres fiel y maravilloso, que nos invitas a recuperar aquellos hábitos y aquellas cosas que sintamos, Dios, que hemos perdido en el camino de la vida. Ayúdanos a ser sensibles y ayúdanos a ser congruentes con la fe que nos llamaste a tener. Te bendecimos en este día, Dios. Te amamos, te entregamos todo lo que somos y descansamos en el buen Dios que vive por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor y dale gracias. Espero que el Señor te haya hablado mucho en esta mañana.